Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con las fuerzas importantes. Dentro de las fuerzas importantes, otra de las fuerzas importantes es la fuerza elástica, llamada fuerza elástica. Son las fuerzas que actúan sobre cuerpos elásticos, como por ejemplo bandas elásticas, resortes, hasta una pelota es una fuerza elástica. Deme un segundo. Bueno, cualquier cuerpo elástico, ¿no? Son las fuerzas que actúan. Vamos a suponer que yo tengo un resorte y este es un resorte comprimido, o sea que es un resorte que se aprieta. Acá yo tengo este caso de este resorte y lo que está representado acá sería que yo comprimo el resorte, lo aprieto. Al apretar el resorte lo que hace son fuerzas elásticas. Un cuerpo elástico es aquel que al aplicarse una fuerza se deforma y al retirar la fuerza, dejar de aplicar la fuerza, vuelve a su posición original. ¿Tá? Un cuerpo plástico es un cuerpo que, por ejemplo, yo lo aprieto y mantiene su deformación, como por ejemplo un plástico que yo lo doblo y ese plástico queda doblado. Los cuerpos elásticos, al retirarse la fuerza, vuelven a su posición inicial, tanto si lo comprimo o si lo estiro, ¿verdad? Entonces, en un resorte comprimido, las fuerzas actúan sobre la mano que comprime. ¿Y cómo actúan esas fuerzas? Bueno, son un par de fuerzas que actúan hacia afuera de lo que es el resorte, ¿verdad? Miren esto, si yo aprieto esto me está haciendo el resorte, lo que hace es acumular energía y hacer una fuerza hacia allá a esta mano y hacia allá a esta mano. Por el otro lado, si yo tengo un resorte estirado, que sería agarrar este resorte y estirarlo así, las fuerzas elásticas que hace ese resorte, un resorte estirado o traccionado, lo que hace el resorte es fuerza sobre mis manos, las fuerzas que actúan sobre la mano, actúan sobre las manos que lo estiran. Si yo estiro este resorte hacia afuera, ¿qué hace el resorte? Me hace una fuerza que tiende a volver. Cuerpos elásticos, distintos cuerpos elásticos. Una bandita, ¿no? Si yo agarro una bandita de estas de gomas y la estiro así, lo que está haciendo la bandita es haciendo fuerza para volver a su posición, para volver a ser como era un cuerpo elástico. Otra posibilidad de otro cuerpo que se comporta elásticamente es una pelota. Si yo a esta pelota la comprimo y la hago fuerza hacia adentro, ¿qué hace la pelota? Hace fuerza hacia afuera. ¿Tá? Sería como este caso del resorte comprimido. Eso para ejemplificar un poco. Una goma de borrar también es un cuerpo elástico. Si yo aprieto una goma de borrar, ¿no? Esa goma hace fuerza hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Porque la estoy apretando, en este caso en esta dirección, y tiende a volver a su posición cuando yo la suelto. Esas fuerzas elásticas, que las llamamos FE, de fuerza elástica, siempre le pongo arriba la flechita indicando que es una fuerza, por lo tanto una magnitud vectorial que tiene sus cuatro características. El punto de aplicación, que acá por ejemplo el estirar un resorte se aplica sobre las manos. La dirección, que es la dirección horizontal en este caso. ¿Podría tener una dirección vertical? Sí, podría tener una dirección vertical. Yo si por ejemplo estiro esto en dirección vertical, las fuerzas que está haciendo el resorte sobre mis manos tiende a llevar a esta mano hacia acá y esta mano me la tiende a llevar hacia arriba, ¿no? Y actuarían en la dirección vertical. Bueno, a su vez, esa fuerza elástica, y podemos calcular esa fuerza como, fuerza elástica es igual a K por delta L. K, que es la constante elástica del resorte, y delta L es la variación de longitud del resorte. ¿Qué es la constante elástica del resorte? Bueno, del resorte o de cualquier cuerpo elástico. Evidentemente, este resorte hace mucho más resistencia cuando yo lo tiro que esta bandita elástica. ¿Tá? O podemos suponer otros tipos de resortes. Vamos a suponer los lápices mecánicos que tienen un resorte muy chiquitito. Yo ese resorte muy chiquitito, si lo estiro, la resistencia que hace al estirarlo es muy poca. Este resorte, si yo lo estiro, la resistencia ya es mayor. Hay, no sé si alguno conoce, pero están por ejemplo los resortes de los camiones. Hay muchos parques
juegos de niños que tienen un resorte abajo que es muy grueso ese resorte y por lo tanto hace mucha resistencia tanto a la compresión como al estiramiento, a la tracción. Cuanto más resistencia, más constante elástica, más K tengan esos resortes, más me va a costar deformarlo. Y delta L es la variación de la longitud del resorte. Suponga que este resorte mide aproximadamente unos 25 centímetros. ¿Tá? Esta es la posición inicial del resorte. Si yo este resorte lo comprimo hasta que mida 10 centímetros, el delta L, la variación de longitud, será los 25 centímetros iniciales menos la longitud final, que son 10 centímetros. ¿Tá? O sea, varió 15 centímetros. Ahora voy a borrar un poco el pizarrón y vamos a hacer un ejercicio simple para que empiecen a entender un poco más esto de las fuerzas elásticas. Como siempre, vayan copiando todo, tengan todo en los cuadernos. Bueno, vamos a hacer este ejercicio simple de fuerza elástica y determinar, por ejemplo, el valor de una fuerza elástica. Miren esta imagen de acá. Se supone que esto es un techo, por ejemplo, puede ser un techo o cualquier cosa, es un lugar donde nosotros colgamos un resorte. Lo que estamos viendo es una cosa así. Yo tengo el resorte, ¿no?, agarrado de un techo arriba y el resorte está simplemente colgado así. De longitud, ese resorte inicialmente mide 10 centímetros. ¿Tá? Les conviene a ustedes copiar la letra de lo que yo voy hablando, es decir, explicar al lado de esto, que es un resorte que cuando está sin estirar mide 10 centímetros. Y luego, ¿qué se hace? Se cuelga una masa, una pesa, de que su masa son 100 gramos. ¿Tá? Y cuando se cuelga esta pesa, que este es el resorte, vamos a ponerlo en su medida inicial, y cuando se cuelga la pesa, ¿qué le pasa al resorte? Ese resorte se estira, ¿tá? Se alarga, cambia su longitud. Cuando se le cuelga esta masa de 100 gramos, este resorte pasa de medir 10 centímetros a medir 18 centímetros. Evidentemente, si yo le cuelgo algún resorte, esto se estira y llega un momento que queda en equilibrio, ya no se mueve, queda estirado este resorte y quedará así hasta que le saque la pesa y vuelva a su posición original. Bueno, ¿cómo son las fuerzas elásticas? Yo ya las dibujé acá, ¿no? La masa esta tira hacia abajo y recuerden lo que vimos recién, que cuando yo tiro de un resorte, lo tracciono, ese resorte, le hace fuerza a mis manos, a esta mano le hace una fuerza hacia allá, y cuando estiro, a esta mano le hace una fuerza hacia acá. Esto es lo mismo pero en vertical. Si yo estoy estirando, van a aparecer dos fuerzas elásticas, una que actúa sobre la masa, tirándola hacia arriba, y otra que actúa sobre el techo, haciéndole una fuerza hacia abajo. Porque si yo esto lo ato al techo y tiro hacia abajo, evidentemente al techo le está haciendo una fuerza hacia abajo. Bueno, entonces, resulta que teníamos un resorte de 10 centímetros, le colgamos una pesa y se estiró hasta 18 centímetros. El ejercicio me dice que la constante elástica del resorte, K, son 24 newtons por metro. ¿Tá? Estas unidades, newton por metro, por ahora, trabajémosla así. Es más complejo saber de dónde salen, pero la constante elástica de un resorte, la resistencia, no es la resistencia chiquilinas y chiquilinas, se llama constante elástica. La resistencia vendría a ser otra cosa, pero se puede entender fácilmente pensando que es la capacidad que tiene el resorte a evitar deformaciones. Bueno, la constante elástica del resorte K son 24 newton por metro y me dice como dato que la masa son 100 gramos. ¿Qué es lo que me va a pedir averiguar este ejercicio? Me va a pedir averiguar la fuerza elástica, que como vimos se calcula K por el delta L. Esta letra triangular es el delta, que es la variación de longitud. ¿Cómo averiguo la variación de longitud? ¿Cuánto varió la longitud acá? Inicialmente medía 10 centímetros y la longitud final fueron 18 centímetros. O sea, pasó de 10 centímetros a 18. Varió su longitud 8 centímetros.
Lo podemos plantear y debemos plantearlo matemáticamente con una ecuación. El delta L, la variación de longitud, es la longitud final menos la longitud inicial. La longitud final, los 18 centímetros, menos la longitud inicial, 10 centímetros. ¿Cuál es la longitud final del delta L? 18 centímetros. Y la longitud inicial, 10 centímetros. Si yo hago 18 menos 10, esto me da 8,0 centímetros. Esto es el delta L, lo que varió la longitud. Pero en física siempre trabajamos, o generalmente trabajamos, con unidades internacionales. Las unidades internacionales del sistema internacional. La unidad de longitud es el metro. Por lo tanto, para trabajar con esta ecuación, que la fuerza elástica es la K por el delta L, tendremos que trabajar con el delta L en metros. Entonces observen, 8 centímetros equivalen a 0,08 metros. De repente con 10 centímetros, este símbolo quiere decir equivalente, que vale lo mismo. Si yo, por ejemplo, tuviera 10 centímetros, yo puedo decir que 10 centímetros son 0,10 metros, ¿no? Si yo tuviera 20 centímetros, por ejemplo, puedo decir que es equivalente a 0,20 metros. Y así podría seguir con otras equivalencias. Pero 8 centímetros, vieron que no llega a 0,1, porque 0,1 metros serían 10 centímetros. Entonces será 0,08 metros. Bueno, llegamos hasta ahí. Entonces, si yo quisiera averiguar el módulo, el valor, porque yo la dirección y el sentido de estas fuerzas, yo ya la sé. ¿Tá? La fuerza elástica que actúa sobre la pesa es hacia arriba y la fuerza elástica que actúa sobre el techo es hacia abajo. ¿Tá? Pero si yo quisiera averiguar el módulo, tendría que plantear que la fuerza elástica, que es una magnitud vectorial, pero como voy a hablar del módulo y solo del valor, le voy a poner las barritas al costado. ¿Es igual a quién? Acá por la variación de longitud, o delta L. Ahora, lo único que tengo que hacer en esta ecuación es sustituir los datos que me da el problema. K, 24 Newton por metro. Generalmente, este es un dato que me dan los ejercicios. Nosotros en tercer año, y para hacer ejercicios, obviamente no vamos a hacer ensayos experimentales para determinar a ver cuál es la constante elástica del resorte, la K. ¿Tá? Esto generalmente viene como dato en los ejercicios. Y multiplicado por ¿quién? Por el delta L, que lo hay acá abajo. El delta L son 0,08 metros. Entonces, el resultado de la fuerza elástica, del módulo, del valor de esta fuerza elástica, ¿cómo lo determinaría? Multiplicando 24 por 0,08. Lo voy a hacer en la calculadora, 24 por 0,08. Ustedes también lo pueden hacer con la calculadora. Me da un valor de 1,92. ¿Y qué unidades tiene que tener esto? Si es una fuerza. Unidades de fuerza. Por lo tanto, van a ser 1,92 newtons. ¿Tá? Ese sería el resultado del ejercicio. La fuerza elástica que actúa sobre la pesa y que actúa sobre el soporte o el techo que está teniendo esto, equivale a 1,92 newtons. Si me fijo acá, ¿qué estoy multiplicando yo? 24 newtons dividido metro por 0,08 metros. Si yo trabajara exclusivamente con las unidades, lo que tengo es algo así. Newton dividido metro multiplicado por metro, ¿verdad? Porque estas que son las unidades de la K y estas que son las unidades de longitud. Entonces, esto yo podría decir, si tengo metros multiplicando y metros dividiendo, estas dos unidades se me anulan. Entonces, las únicas unidades que me quedan son los newton. Por eso la fuerza elástica son 1,92 newton. Para ustedes generalmente es bastante más complicado simplificar las unidades y andar tachando las unidades y viendo qué unidades se anulan. Así que mi consejo es, recuerden que siempre que calculen una fuerza, la unidad de fuerza es newton. Bueno, por acá es un ejercicio simple, pero para que vieran cómo se trabaja con esta ecuación de aquí, que es la ecuación
para calcular una fuerza elástica. Cosas importantes: K, constante elástica, y delta L, variación de longitud. ¿Tá? La letra, el triángulo, esta letra, le llamamos delta y significa la variación de la longitud. ¿Cómo calculo la variación de la longitud de algo? Siempre la longitud final menos la longitud inicial. Bueno, por acá podemos ir cerrando. Esto sirve, voy a borrar ahora, ustedes pueden pausar y copiar siempre que quieran. Siempre que quieran, no deberían copiar todo esto en sus cuadernos para tenerlo. Estos mismos ejercicios yo los puedo plantear, por ejemplo, que tengo el techo y lo que tengo acá colgado es un elástico y acá se le cuelga una pesa, ¿no? ¿Cómo serían las fuerzas elásticas que actúan acá? Bueno, voy a tener una fuerza elástica, lástima que no tengo colores hoy, pero esta sería una fuerza elástica y la otra fuerza elástica actuaría acá. ¿Cómo son estas fuerzas en valor? Esta fuerza elástica y esta fuerza elástica son iguales, son fuerzas iguales. No son la misma fuerza. Esta fuerza elástica tiene dirección vertical y hacia arriba, y esta fuerza elástica tiene dirección vertical y hacia abajo. Vamos a suponer que cada una vale 1,92. Tienen igual módulo. No quiere decir que sean la misma fuerza. Lo mismo podría plantear, por ejemplo, si esto fuera distinto y yo tuviera en una posición horizontal y tuviera una bandita o un resorte, y yo a ese resorte lo estiro hacia allá. ¿Tá? Va a pasar exactamente lo mismo. Si yo lo estiro, van a aparecer las fuerzas. Si yo estiro esto, ¿cómo van a aparecer las fuerzas? Vamos a suponer que acá esto es una mano. Esta cosa redonda es una mano. Bueno, sobre la mano va a aparecer una fuerza elástica. El resorte le va a hacer una fuerza elástica hacia aquí, ¿no? Y aquí el resorte le va a hacer una fuerza a este soporte hacia este lado. Si esto lo comprimiera, si este resorte yo lo apretara, ¿no? Con mi mano acá, otra vez este círculo es una mano para no entretenerme en dibujar una mano. ¿Cómo actuaría esta fuerza? Cuando yo comprimo el resorte hace sobre la mano una fuerza hacia afuera, fuerza elástica, y le hace una fuerza a la pared o al soporte hacia afuera, fuerza elástica. Estas dos fuerzas actúan en la misma dirección, en este caso la dirección horizontal, que es la línea punteada negra esta que dibujé, con sentidos diferentes, y los valores de estas dos fuerzas, los módulos, son iguales. Vamos a suponer que esta fuerza elástica vale 2,0 newtons. Bueno, esta de aquí también va a valer 2,0 newtons. Bueno, por acá vamos terminando esto de las fuerzas elásticas. Vimos que actúan sobre cuerpos elásticos, que son cuerpos elásticos, y algún ejemplo de cálculo muy sencillo para ver cómo se trabaja con esa ecuación para determinar una fuerza elástica. ¿Tá? Por ahora, y a modo de repaso, hemos visto algunas ecuaciones para trabajar, como por ejemplo, que para calcular la fuerza peso se hace la masa por el campo gravitatorio de la Tierra, y por ejemplo, si yo quisiera calcular una fuerza elástica, se calcula como la constante elástica del resorte por el delta L, o el estiramiento de ese resorte, del elástico o de cualquier cuerpo elástico que se deforme. ¿Tá? Por ahora, estas son las dos ecuaciones que venimos trabajando con las fuerzas. Bueno, ahora en breve les voy a hacer algún otro video de fuerzas de tensión y fuerzas de empuje. Chau, chau.